Buenos días, profe. Buen día, profe. Gracias, igualmente. Bueno, les mencionaba que hay dos formas de obtener los cocientes de alimentación cuando se trata de un arreglo de Chebyshev. El método que plantea Kardama, que es a partir de los ceros de los polinomios de Chebyshev, en el que básicamente se utiliza el método de Skelkunov, tomando en cuenta los ceros de los polinomios de Chebyshev, o bien, pues la otra es determinar los cocientes de alimentación con el método que plantea Stussman o Balanis, uno de esos dos autores en su libro, y que es el que de hecho considero en estas notas. Entonces ya les había, bueno, no recuerdo si lo mencioné, pero lo menciono relativamente rápido. Lo que vamos a considerar es que en un arreglo de Chebyshev o de Dolch-Chebyshev, se considera que el centro del arreglo se encuentra en el origen. Voy a exponer que este punto representa el origen del sistema de coordenadas. Igualmente aquí abajo. Cuando el número de antenas es impar, vamos a colocar las antenas dispuestas de la siguiente manera. Se coloca una antena en el origen. Después a la izquierda se colocan en total n menos 1 entre dos antenas. Y del lado derecho también se colocan pues el cociente de n-1 entre dos antenas. Como hay una antena en el origen, en total tenemos n mayúscula antenas, pero esto es cuando n es impar. Cuando n es par, en el origen no se coloca ninguna antena, pero a la izquierda del origen se van a tener n mayúscula entre dos antenas, y a la derecha del origen, sobre el eje del arreglo, se colocan n entre dos antenas. En total se tienen también n mayúscula antenas. Las distancias entre las antenas consecutivas deben de ser iguales a d. Entonces la distancia entre estas dos antenas es d, entre estas dos, aunque la figura no lo parece, también es d, etcétera. La distancia entre antenas consecutivas siempre es d. También la diferencia de fase en las corrientes de alimentación de antenas consecutivas es constante e igual a alfa. Esa es la razón por la cual ya estoy considerando que el vector de posición de las antenas va a tener esta forma. Como dije, a la izquierda del origen, sobre el eje del arreglo, se colocan cierto número de antenas. Eso va a implicar que las componentes del vector de posición de esas antenas deben de tomar valores negativos, mientras las componentes del vector de posición de las antenas que están del lado derecho deben de tomar valores positivos. Bueno, esa es la razón por la cual estoy ya considerando que el vector de posición de las antenas es dado por esta expresión. D unitario es la dirección del eje del arreglo, D es la distancia entre las antenas adyacentes o consecutivas. SGN es la función signo. Va a dar -1 cuando n sea negativa y va a dar +1 cuando n sea positiva o 0.
Y lo que aquí aparece es un cociente de el, bueno, el cociente del producto de 2 por el valor absoluto de n menos 1 más delta entre 2. Aquí aparece una delta. Esa delta es una constante que depende del número de antenas. Cuando el número de antenas es impar, delta va a valer 1. Pero cuando el número de antenas sea par, delta va a valer 0. ¿Qué pasa si el número de antenas es impar? Delta vale 1. Esta delta menos 1 se cancelarían. Este 2 entre este 2 se cancelarían y en ese caso el vector de posición simplemente sería eh, el signo de n multiplicado por el valor absoluto de n por d por el vector de unitario. Ese cuando n sea impar. ¿Qué pasa si n es par? Si n es par, delta vale 0 y por lo tanto, esto nada más es lo que no iría. Y, bueno, tendríamos aquí el cociente de la diferencia de 2 por el valor absoluto de n menos 1 entre 2. ¿Sí? Bueno, la expresión para los cocientes para la fase de alimentación de cada una de las antenas es esta. Si se dan cuenta, SGN por esta fracción es lo mismo que aparece en el vector de posición, SGN por esta fracción. Lo único que cambia es que aquí tenemos D de unitario y aquí alfa, multiplicando a la correspondiente fracción. ¿Sí? Bueno, aquí n minúscula es un número entero, ¿sí? O es un índice que va a tomar valores en los enteros, pero toma valores tanto negativos como positivos, y cuando el número de antenas es impar, también toma el valor 0. Eso aquí se está mencionando. Cuando el número de antenas es impar, n minúscula va desde menos el cociente de n menos 1 sobre 2 hasta menos 1, después toma el valor 0, después toma el valor 1 hasta llegar al cociente de n menos 1 dividido entre 2. Pero si el número de antenas es par, n minúscula va a tomar valores desde menos n mayúscula sobre 2 hasta menos 1, después toma el valor 1 y por último toma el valor n mayúscula sobre 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a sustituir el vector de posición y la fase de alimentación de cada una de las antenas en la expresión para el factor de la agrupación. Ya sabemos que el factor de agrupación es este. ¿Sí? Sustituimos, nos va a quedar esto que está aquí. Cuando delta valga 1, este término existe. Si delta vale 0, este primer término no existe. Después sigue una sumatoria sobre los índices negativos y después una sumatoria sobre los índices positivos. Aquí hay algo importante. N mayúscula sobre 2 encebado entre corchetes denota la función parte entera. Aquí se está mencionando. ¿Sí? Bueno, hay una condición que además debe de considerarse en un arreglo de Chebyshev. Esa condición es que el coeficiente de alimentación A sub menos n debe de ser igual al coeficiente de alimentación A sub n. Comúnmente se dice que la distribución de corriente debe de ser par, ¿sí? Eso significa entonces que se cumple esta condición
cuando n minúscula es distinto de 0. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta esta condición, sustituimos a sub menos n por a sub n. Se factoriza a sub n, queda una suma de exponenciales y ya saben que la suma de estas exponenciales cuyo argumento solamente difiere por un signo es al final 2 veces un coseno. ¿Sí? Aquí ya está. Bueno, algo que no mencioné antes, de hecho me salté un paso. Estas dos sumatorias las agrupé en una sola sumatoria. ¿Cómo lo hice? Haciendo un cambio de variable en la primera sumatoria. Hice el cambio de variable n igual a menos m. Cuando se hace el cambio de variable n igual a menos m, ahora la nueva variable en la sumatoria va a tomar valores positivos. Pero lo que va a ir en la expresión es un signo menos. Por eso aquí puse a sub menos n, porque este n se cambia por menos n. También aquí n se cambia por menos n, pero como es un valor absoluto, ahí no pasa nada. ¿Sí? Bueno, y con eso al final el signo menos que aparece aquí se absorbe al hacer el cambio de variable mencionado. Por eso se agrupa al final en una sola sumatoria y ahora sí, cuando se considera que este coeficiente es igual con este coeficiente, se factoriza, la suma de las dos exponenciales dan coseno y por esa razón el FA del arreglo va a tener esta forma. Pero lo que ahora se utiliza es una propiedad de los polinomios de Chebyshev. Esa propiedad es la siguiente. La propiedad de los polinomios de Chebyshev que vamos a utilizar es la que está aquí. Un coseno de n veces psi medio puede expresarse como el polinomio de Chebyshev de grado n evaluado en coseno de psi medios. Vamos a usar esta propiedad. Al final vamos a expresar entonces el coseno en términos de un polinomio de Chebyshev. Bueno, ocupando esa propiedad, entonces este coseno se expresa como este polinomio de Chebyshev. El polinomio de Chebyshev de grado 2 por n minúscula menos 1 más delta, evaluado en coseno de psi medios. Esta ecuación 48A entonces define el factor de la agrupación del arreglo de Chebyshev. De ahí vamos a obtener el polinomio de Chebyshev, el polinomio de la agrupación, ¿sí? El polinomio de la agrupación. Simplemente haciendo el cambio de variable x igual a coseno de psi medios, obtenemos el polinomio de la agrupación de Chebyshev. Obtenemos esta ecuación 48b que define al polinomio de la agrupación de Chebyshev o de Dolch-Chebyshev, ¿sí? ¿Qué vamos ahora a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta que para la síntesis vamos a considerar la relación del lóbulo principal a secundario, porque se supone la relación del lóbulo principal a secundario es dada. Pero para eso también vamos a tomar en cuenta las propiedades que tienen los polinomios de Chebyshev. ¿Sí? Todas esas propiedades están plasmadas en estas ecuaciones que están al lado derecho de las gráficas. Pero varias de ellas también se ven aquí en las propias gráficas. Y ya las habían mencionado algunos de ustedes en la clase anterior.
En el intervalo -1, 1, los polinomios de Chebyshev tienen máximos y mínimos locales. Los máximos toman el valor +1 y los mínimos locales toman el valor -1. Obviamente, eso no aplica para el polinomio de grado 0, porque en ese caso tenemos la función constante. Pero para todos los demás polinomios, sean de grado par o de grado impar, esa observación que ya mencioné es válida. Como al final vamos a relacionar el factor de la agrupación que ya obtuvimos con un solo polinomio de Chebyshev, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta que estos polinomios de Chebyshev en valor absoluto nos dan máximos locales. Entonces esos máximos locales tomarían el valor +1, ¿sí? Si se considera el valor absoluto de esos polinomios de Chebyshev. Igualmente, el valor absoluto de los polinomios de Chebyshev a la derecha de +1 y a la izquierda de -1, ¿sí? Van a ir aumentando, ¿sí? Van a ir aumentando. De manera que para un cierto valor de x sub 0, ¿sí? El valor absoluto del polinomio de Chebyshev, ¿sí? Evaluado en x sub 0 va a ser de hecho mayor que 1. Vamos aquí a tomar un valor de x sub 0 de tal forma que el valor absoluto del polinomio de Chebyshev de grado n-1 evaluado en x sub 0 sea una cantidad mayor que ¿qué? Que 1. Y esta cantidad mayor que 1, ¿sí? La vamos a relacionar con el valor máximo que debe de tomar el factor de la agrupación. Si nosotros consideramos que en este valor de x sub 0, el valor absoluto del polinomio de Chebyshev de grado n-1 nos da el valor máximo del factor de la agrupación, pero si además tomamos en cuenta que el valor absoluto de los polinomios, bueno, de ese polinomio de Chebyshev, ¿sí? Sí. Evaluado Lleva como 10 minutos. en valores de x, que son en valor absoluto menores que 1, ¿sí? Los máximos locales de este polinomio, bueno, del valor absoluto de este polinomio de Chebyshev, pues ya, como ya mencioné, dan 1, ¿sí? Entonces voy a suponer que esta x me representa un máximo local o un máximo, ¿sí? Podríamos considerar secundario, un máximo local, de hecho. X representa ahí, XML representa un máximo local del valor absoluto de ese polinomio de Chebyshev cuando X toma valores, de hecho, en el intervalo -1, 1. ¿Sí? Al final esto va a estar asociado ¿a quién? A la magnitud del factor de la agrupación evaluado en las direcciones en las que tenemos máximos secundarios. ¿Sí? ¿Y esto cuánto vale? Esto vale 1.
con la magnitud del factor de la agrupación evaluada en las direcciones de máximos secundarios, ¿sí? Y con la magnitud máxima del factor de la agrupación, podemos entonces obtener la relación lóbulo principal a secundario. Pero esa relación lóbulo principal a secundario ya es dada. Pero la vamos a poder relacionar entonces con el valor de x sub 0. ¿Sí? X sub 0 es básicamente una cantidad que nos va a permitir obtener, ¿sí?, la magnitud máxima del factor de la agrupación. ¿Sí? Bueno, y al final x sub 0 entonces se relaciona con la relación lóbulo principal secundario o con el nivel del lóbulo principal a secundario. Bueno, como estoy entonces considerando que el polinomio de la agrupación va a escribirse al final como un solo polinomio de Chebyshev. De hecho, el polinomio de Chebyshev de grado n mayúscula menos 1. Para que eso se cumpla, debe de introducirse lo que alguno de ustedes preguntó la clase pasada, ¿qué era la transformación de Dolce? ¿Sí? Bueno, de entrada vamos a tomar en cuenta también otra propiedad de los polinomios de Chebyshev que está plasmada en esto y que creo que comentaron, ¿sí? Los polinomios de Chebyshev de grado par se escriben únicamente en términos de potencias pares de x. Los de grado impar dependen únicamente de potencias impares de x. Debido a que este polinomio de la agrupación que ya obtuvimos es una suma de polinomios de Chebyshev, ¿qué va a suceder cuando delta valga 1? Cuando delta vale 1, esto que está aquí, delta menos 1 se cancelan y únicamente tendríamos polinomios de Chebyshev de grado par. Una suma de polinomios de Chebyshev de grado par. Eso implica que al final, cuando sustituyamos las expresiones de cada polinomio, realicemos la suma y le sumemos a sub 0, eso nos va a dar un polinomio cuyas potencias de x también son de grado par. ¿Sí? Cuando delta vale 1 es porque el número de antenas es impar. ¿Sí? ¿Cuánto da la parte entera de n medios? Cuando el número de antenas es impar. La parte entera de n medios cuando n es impar da n menos 1 sobre 2. ¿Sí? Si n es impar, si le restan 1, pues n menos 1 les va a dar un número par y dividido entre 2 da un entero. ¿Sí? ¿Qué pasa si n vale 7? 7 entre 2 es 3.5. La parte entera de 3.5 es 3. Y 7 menos 1 es 6. Dividido entre 2 es 3. ¿Sí? Bueno, entonces, debido a que este polinomio al final se expresa únicamente en términos de potencias pares de x, entonces, y tomando en cuenta que este polinomio al final es de grado n mayúscula menos 1, en 10 minutos hay que volvernos a conectar, por favor, una vez que termine la sesión. Conéctense lo más rápido posible para que no perdamos tiempo. De hecho, en esta semana y la próxima vamos a
a tener que conectarnos varias veces, ¿sí? Ok, No profesor. no voy a comprar ahorita la membresía mensual porque nada más la usaría esta semana y la otra, y pues todas las vacaciones no la usaría. Entonces eso implicaría que, pues, habría un tiempo en el que no la usaría y pues no me conviene nada más por 2 semanas comprar. Sería un gasto innecesario, ¿no, profe? Así es, compañero. Y tomando en cuenta que soy pobresor, mejor prefiero comprarla cuando use todo el mes, no solo medio mes. Bueno, Sí, está bien, maestro, no se preocupe. entonces vamos a tomar en cuenta que cuando n es impar, la parte entera de n sobre 2 es el cociente de n mayúscula menos 1 dividido entre 2. Si aquí lo sustituyo, ¿cuánto nos va a dar 2 por n? Nos va a dar n menos 1. Significa que la potencia más alta que vamos a tener en este polinomio, que se obtiene por esa suma, es precisamente de n mayúscula menos 1. Pero como ese polinomio está expresado en términos de potencias impares, perdón, en términos de potencias pares de x, entonces existe la posibilidad de que esto se pudiera escribir en términos de un solo polinomio de Chebyshev. El polinomio de Chebyshev precisamente de grado n-1. Porque n-1 bajo esta condición de n impar, n-1 es par. ¿Sí? Pero para que esto pudiera hacerse, no se puede evaluar en X únicamente. ¿Por qué razón? Porque si evalúa en X únicamente, la mayoría de los coeficientes de alimentación que deberían aparecer aquí, al final tomarían el valor 0. ¿Sí? Tomando en cuenta la independencia lineal de los polinomios de Chebyshev. ¿Sí? Debido a que los polinomios de Chebyshev forman una base ortogonal de funciones, ¿sí? Eso implica que si yo tuviera una suma como esta, la suma desde n igual con 0 hasta m, ¿sí? De los polinomios, por ejemplo, bn, pn de x, y si esta sumatoria fuera 0, eso al final se cumpliría siempre y cuando todos estos coeficientes valgan 0. ¿Sí? Esto es similar a lo que ustedes vieron para las bases de las series de Fourier trigonométricas o para la base de la serie de Fourier exponencial. ¿Sí? Bueno, entonces, para que se pudiera cumplir esta igualdad, se cumpliría si de hecho, por ejemplo, a la x la multiplicara por otra cantidad. Esa otra cantidad que vamos a utilizar es la constante x sub 0 que mencioné antes. ¿Sí? De hecho, esta igualdad sí se va a dar, siempre y cuando este polinomio de grado n mayúscula menos 1 se evalúe en el producto de x sub 0 por x. Pero como había dicho, x, ¿quién es? Es el coseno de psi medios. Por lo tanto, para establecer esta igualdad, estamos introduciendo la transformación de Dol. La transformación en la que z toma el valor x sub 0 por el coseno de psi medios, tomando ya en cuenta que x en realidad va a ser igual a coseno de psi medios cuando obtengamos nosotros el factor de la agrupación. Bueno, si nosotros elegimos que el máximo del factor de la agrupación otra vez se encuentre en el origen,
cuando la psi vale 0. ¿Están ustedes de acuerdo entonces que cuando psi vale 0, este coseno da 1? ¿Sí? Este coseno da 1. Y por lo tanto esta x valdría 1 en esa condición. Y por lo tanto este polinomio evaluado en x sub 0 estaría relacionado con el máximo del factor de la agrupación, que es lo que ya había dicho antes. Entonces ya vamos a dar por hecho que este polinomio p de x puede expresarse al final en términos de un solo polinomio de Chebyshev, y ese polinomio es el de grado n mayúscula menos 1, pero está evaluado en x sub 0 ¿por quién? Por x. ¿Sí? Eso ya lo consideré aquí en esta última ecuación. Ya estoy considerando que el polinomio de la agrupación se expresa al final como este polinomio de Chebyshev únicamente. La otra forma por la cual podemos decir que esta igualdad es válida es porque los polinomios de Chebyshev forman una base. Y estos coeficientes que tenemos aquí estarían relacionados con los coeficientes de Fourier que se obtendrían si es que este polinomio se expresara como una serie de Fourier de Chebyshev. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí ya está lo que les había mencionado. ¿Sí? El módulo máximo del factor de la agrupación se va a obtener precisamente con quién. Aquí olvidé algo. Esto debe, sí, va a valor absoluto aquí. Va a ser igual al valor absoluto del polinomio de la agrupación, evaluado en x igual con 1. Porque x igual con 1 se obtiene cuando psi vale 0. Y eso a su vez va a ser el valor absoluto del polinomio de Chebyshev de grado n mayúscula menos 1 evaluado en x sub 0. Por otro lado, los máximos secundarios, los valores máximos secundarios del FA van a estar dados también por el valor absoluto, por los máximos secundarios del valor absoluto de P de X. ¿Sí? Pero ya sabemos que esos máximos secundarios van a tener el valor 1. De aquí entonces se obtiene que la relación lóbulo principal secundario, que es 20 veces el logaritmo del valor máximo del FA entre el valor del máximo secundario, ¿sí? Asociado al lóbulo de mayor amplitud, y tomando en cuenta que estos máximos secundarios son iguales e iguales a 1, pues ya al final lo que queda es esta expresión, ¿sí? Esta expresión ya me está relacionando el dato que se da, que es la relación lóbulo principal secundario, ¿con quién? Con el valor de x sub 0, que no conocemos, ¿sí? Que simplemente consideramos. Si tomamos en cuenta otra propiedad de los polinomios de Chebyshev, que es la siguiente. Esa propiedad
Bueno.